Bueno, pues yo voy a continuar con el tema filosófico y voy a hablaros de un tema que también me interesa mucho, me atrae mucho, y es esta pregunta: ¿por qué cada vez opero menos? ¿No? Es una reflexión que empecé a hacerla hace tiempo. Por cierto, a modo de redes sociales y tal, me lo dicen que lo dijera, tenemos 3 hashtags: 81 Seminario Sato, Ecografía MSK y Terapias ecoguiadas, por si queréis poner imagen o intercambiar información. Bueno, yo soy traumatólogo deportivo fundamentalmente. Vengo de un hospital comarcal donde he operado muchos juanetes, he operado muchas prótesis, mis rescates, he hecho muchas, luego pasé a la cirugía artroscópica, es decir, y entré de lleno en la ecografía, gracias a la mano de Fernando Jiménez y más compañeros, pues hace unos 7 años aproximadamente, también con el máster de la UCAM. Y empecé un poquito de rebote y bueno, poco a poco fui profundizando, me fue interesando el tema, hasta que, bueno, me compré un ecógrafo y luego me compré otro ecógrafo, curiosamente también un S7, blanca, ¿eh? Y para mí, como dice Paco, sería casi incapaz de pasar una buena consulta sin un ecógrafo. Esto hay compañeros que se ríen, ¿no? Pero es así. Y la reflexión filosófica se basa en esta palabra, DEVA. Es una palabra que es un acrónimo, me he inventado, porque son las iniciales de 4 palabras: deportiva, ecografía MSK, biología y artroscopia. Esta es un poquito lo que se resume mi actividad diaria en los últimos 5 años. Y DEVA es las patas de una mesa. Iremos desarrollando el perfil de cada una, porque todo esto está haciendo que yo personalmente indique muchas menos patologías. Y lanzo una hipótesis: considerar que algunas patologías donde generalmente se ha indicado tratamiento quirúrgico por parte de los traumatólogos, a fecha de hoy podríamos intentar previamente un tratamiento alternativo, donde el paciente no debe pasar por el quirófano. Esa es la hipótesis que yo lanzo. Vamos a ver si al final podemos confirmarlo o no. Desde luego no es el objetivo de esta charla discutir indicaciones más que claras para cirugía. Yo no voy a venir aquí a inventar nada. O sea, una fractura desplazada, una fractura abierta, una sección tendinosa, una inestabilidad, una luxación, eso tiene indicación sí o sí de cirugía y ahí no voy a entrar. Tampoco es objetivo de esta charla hablar exclusivamente de la ecografía MSK o de terapias ecoguiadas, serán otras que vengan a continuación, sino analizar todos los condicionantes que hay en un paciente para aportarle la mejor solución a esa patología. Tengo un paciente delante y yo le tengo que dar una solución. Como introducción, decir que gracias a la medicina basada en la evidencia, todos los metaanálisis, las guías clínicas, así como la experiencia personal, los grupos de estudio, las sociedades científicas, parece ser que las indicaciones quirúrgicas cada vez son más precisas. La mayor ilusión de un residente de traumatología, sin duda, es operar. El ambiente del quirófano, aprender de los adjuntos del servicio, entender que algo que está roto puede fijarse y solucionarse nuevamente, desarrollar nuestras habilidades con las manos, todo es un reto que es lo que nos apasiona. En definitiva, queremos devolver al paciente a su estado previo y ya de forma ilusa queremos dejarlo mejor que estaba, ¿no? Con lo cual nosotros pretendemos de residente que todo se solucione con el bisturí. Lo demás no vale para nada. No queremos consulta, no queremos hacer guardia y no queremos estudiar anatomía. De hecho, hay doctores que presumen de llamarse Lopera. Uno de aquí de Sevilla, soy el doctor Lopera. ¿Por qué? Porque me dicen que lo opera todo. Pero, ¿qué ocurre? Que comienzan los problemas. Una mañana, en sesión clínica, te dicen: oye, Pedro, se te ha fracturado esta placa tornillo que pusiste el otro día. Me cago en la mano. Oye, se te ha infectado una prótesis de rodilla. Me cago en la leche. Oye, esta cirugía te ha quedado una rigidez. Oye, este hombro está inestable. Y ya empiezan los problemas. Y todo lo que era tan bonito y tan gluoso, pues empezamos con problemas que no sabemos solucionar. Y empiezan los malos resultados. Y a partir de ahí, ¿qué conlleva esto? Desánimo, desesperación, angustia. Y esto se vive a base de la experiencia, porque la experiencia se adquiere, como bien sabéis, a base de los malos resultados. Hay un traumatólogo sevillano, filosófico, el doctor Pepe Sabal, que dijo una frase que a mí me impactó, y que dijo que al poner el bisturí sobre un paciente, comienza una espiral de violencia que nunca sabremos cuándo terminar. Y esto es así. Cuando tú le pones la mano, ahí lo llevas. El paciente es tuyo para toda la vida. Y eso cuando somos jóvenes, inmaduros, o nos creemos que somos los reyes del mambo, pues todo lo vamos a solucionar. Y esto es un problema que los que ya peinan canas ya están sabiendo que más vale decir que no a una cirugía y enemigo que huye, pues ya sabéis. Decía mi maestro también Julio Gómez, que de la Escuela de Huelva, que para aprender a operar se precisan unos 5 años de formación.
para saber qué hay que operar unos 10 años, y 15 para saber lo que nunca hay que operar. Con lo cual, la experiencia es un grado y la experiencia médica es esencial. Y Oscar Wilde hablaba también que la experiencia no tiene valor ético, es simplemente el nombre que damos a nuestros errores. Y demuestra que el futuro será idéntico al pasado. Nuestra filosofía se define en 3 reflexiones. La primera y más importante, la clave del éxito es la correcta indicación. Y esta solo nos la da un diagnóstico adecuado. Así que palabra, éxito, indicación y diagnóstico adecuado van de la mano. Esto es la esencia de la medicina, en este caso de traumatología. Otra fase, Gregorio Marañón. Para saber qué tiene un paciente solo necesitamos una silla y tiempo. Por desgracia, el tiempo hoy no lo tenemos. Y lo de la silla, también tenemos un compañero mío que cuando eran ya las 1:30 de la tarde llevaba 35 enfermos, quitaba la silla para aligerar un poquito la consulta, ¿no? Y esto es verídico. Lo atendía de pie, de pie. ¿Qué le pasa? No, venga, ¿qué le pasa? A la hora que es, oye, entiendo que la sobrecarga era tremenda, pero así vamos a mal sitio. Y por último, una frase de un compañero que todos conocéis, primum non nocere. Bueno, ¿cómo desarrollo yo esta filosofía personal que luego leyendo a más gente no es tan personal? Hay más gente que coincide conmigo, ¿no? Pues leyendo veo que hay una escuela americana del doctor Centeno que ha creado una fundación de ortopedia intervencionista. Aquí somos ortopédicos intervencionistas, igual que hay radiólogos intervencionistas, igual que hay digestivos que intervienen. Nosotros nos convertimos en ortopedas intervencionistas, que es todo aquello que se hace fuera de quirófano, pero de forma terapéutica y ecoguiado generalmente. Históricamente, el cirujano ortopédico clásico relaciona imagen a función. Menisco roto, opero. Manguito roto, opero. Canal de esa espina estrecho, estenosis de canal, lo opero. Eso históricamente ha sido así. La ortopedia intervencionista cambia el concepto y habla de la funcionalidad. Dejamos la imagen un poquito al lado, no miramos mucho la resonancia, porque la señora mueve bien la rodilla, no tiene dolor en su menisco, no tiene bloqueo, así que señora, vámonos para adelante, pierde usted peso, redacte un poquito la funcionalidad y vámonos que nos vamos. Ese es el concepto novedoso, instaurado y que muchos lo acogéis en vuestro día a día, pero que es interesante. Y destacamos 4 ítems de la ortopedia intervencionista. La primera, que el uso prolongado de cortisona en procesos no inflamatorios o artrosis es perjudicial. Estamos hartos de infiltrar rodillas, de infiltrar tendones inflamados, que a lo mejor no están inflamatorios, y eso no solo no le hace bien, sino que puede provocarle un problema a largo plazo o a medio plazo, entre ellos a destruir el cartílago articular con la cortisona, y está pasando con los anestésicos locales. También se está descubriendo que tiene un daño articular el administrar anestésico local intraarticular. Porque la cortisona va a frenar una de las fases de la regeneración, que es la fase de la inflamación. Con lo cual, si estamos poniendo cortisona en un proceso inflamatorio, el proceso del tal resultado a lo mejor no es un tejido curado, sino algo fibrosado o mal cicatrizado. La rotura meniscal, igualmente. Se está viendo cada vez más estudios que hablan que en pacientes que no tengan bloqueos o inestabilidades, déjalo como está, porque hacerle una artroscopia puede condicionar desarrollar una artrosis a medio o corto plazo. La reina madre, la rotura de manguitos. ¿Cuántos manguitos hemos visto funcionales y que, bueno, pues a lo mejor indicamos una cirugía cuando realmente pues tiene una atrofia grasa o tiene un manguito muy retraído, está balanceado ese hombro? Pues no hace falta operarlo, porque estamos hablando de un 30% de fracaso con la cirugía. Cada vez hay más foros que hablan de los tendones, de la tendinopatía, foros, entre este International Tendinopathy Symposium, estudios multicéntricos donde cada vez están hablando más de dejar los tendones tranquilos y modificar las cargas asociadas al mismo, que haya una teoría adaptativa a ese tendón. Y por supuesto la cirugía de artrosis vertebral, hay mucha controversia sobre sus resultados, ¿no? Yo no hago columna. Pues bien, protocolo de EVA, las 4 patas que hemos hablado. La primera, deportiva. Yo intento, y eso lo he aprendido mucho de los médicos del deporte, intento incorporar en mi arsenal terapéutico algo que no me enseñaron en la residencia, como son estos factores. Analizar la función neuromuscular, cómo está ese músculo, cómo están esos nervios. Analizar los ejes de la pierna, el varo, si tiene valgo, si tiene rotaciones. Ver si tiene algún tipo de dismetría, a lo mejor con una pequeña alza podemos solventar un problema de sobrecarga. Analizar la biomecánica articular, cada vez hay más estudios biomecánicos
que yo los indico con mucha tranquilidad porque me resuelven muchos problemas y no tengo que operar a esos pacientes. Por supuesto, el sobrepeso, una lacra en el siglo XXI. Tenemos que hacer que ese paciente pierda peso. Paco y yo sabemos de un compañero nuestro que a la gonartrosis las pesaba previamente y a la señora le decía, como usted no pierda 10 kilos, yo no la opero. Un poquito pero era así. La situación psicoemocional, muchas personas con problemas ansiosos depresivos, esa persona no va a ir bien por cirugía. La situación clínica del paciente, hay que analizar si tiene enfermedades como la fibromialgia, que es tremenda, ¿no? Y muchas veces ese dolor de hombro no es por una tendinopatía tal, sino porque tiene una fibromialgia. Y por supuesto luego ya a profundizar en cómo está ese cartílago, ese tendón, esa fibra muscular o ese ligamento. Hay un estudio muy interesante del Consejo Superior de Deporte que habla sobre la actividad física. Preconizar la actividad física al paciente va a hacer que el gasto sanitario caiga un 10%. Estamos hablando de un ahorro de 5.000 millones de euros. Tenemos que en las consultas animar a que el paciente se implique y haga actividad física. Y hay una descarga gratuita de este estudio, muy interesante. Por tanto, a nivel deportivo, en esa pata de la mesa, yo creo que tenemos que encontrar el diagnóstico lo antes posible y de forma óptima, que sea un diagnóstico real, y luego tratar la lesión de forma precoz. Por tanto, tenemos que educar al paciente en promover actividad física, en prevenir su lesión, la prevención es fundamental, que no vuelva a recaer, la educación postural, la ergonomía, facilitar guías clínicas, hojas de ejercicios, tutoriales. Tenemos unos soportes multimedia hoy día que no tenemos que dárselo en la consulta, lo puede ver en su casa y que facilita mucho la consulta. Y por supuesto la nutrición. Está demostrado que la pérdida de peso moderada disminuye el dolor articular y muchos pacientes que se van a operar por lo que se han perdido peso y finalmente la rodilla ha mejorado. El uso de ortesis y movilizaciones dinámicas hace que la articulación se estabilice, reduzca el edema y permita realizar actividades cotidianas sin dolor. Y por último también la presencia de un equipo multidisciplinar. Yo esto lo veo fundamental. En aquellos centros que podemos, no todo el mundo puede tener equipos, sobre todo en los públicos, pero los centros privados, disponer de todo este elenco de personal que me enorgullezco de tener conmigo a mi lado, y además aquí hay 4 ahora mismo, para mí es un orgullo. Contar con un nutricionista, con un rehabilitador, con psicología, con enfermería, biomecánica, fisioterapia, adaptación funcional, el dolor, todo eso hace que estemos en contacto continuo y los pacientes en un momento dado que vengan a mí y no soy yo la persona adecuada, lo derivo. El otro día al podólogo, que está aquí presente, le derivé en una tarde 4, fue el récord, 4 pacientes para hacerse un estudio de la pesada porque no eran problemas de traumatología en sí, ¿no? Es muy importante la comunicación. La segunda pata, por la cual opero menos, claramente, la ecografía musculoesquelética. Es una terapia, es una prueba que en la consulta nos permite tratar a tiempo real al paciente, con el diagnóstico, incluso con tratamiento. Y aquí estábamos con un triatleta que tenía un choque tibio-astragalino, con un edema, una sinovitis, le hicimos una terapia de hidrodilatación y a los 10 días ganó un campeonato. Hemos comentado que hay varios artículos que estamos publicando, que tenéis a vuestra disposición en la revista de la SATO y en revistas internacionales, las ha comentado ante Paco, sobre las terapias ecoguiadas. Claramente, para mí, esto, que es un poquito el centro, esta diapositiva es el centro de la charla de hoy, es lo que yo preconizo que me está a mí, de una forma drástica, indicando el número de cirugía. Hay patologías que yo casi ya no opero. ¿Qué podemos hacer con la ecografía? Pues podemos, lo primero, aspirar líquido. Podemos aspirar bursitis, gangliones, quistes, podemos drenar hematomas, Morel-Lavallée. Todo eso podemos hacerlo perfectamente y además a tiempo real. Podemos infiltrar medicamentos, que duda cabe que la ecografía es el vehículo por el cual podemos identificar el sitio correcto y poner la medicación de una forma muy precisa. Plasmórico con plaquetas, corticoides, hialurónico, cualquier tipo de medicación lo podemos colocar. Pero podemos hacer pequeños gestos quirúrgicos, por así decirlo, en la misma consulta o similar, o sala de cura menor. Podemos tratar dedos en resortes, epicondilitis, neuromas de Morton, podemos hacer fasciotomías, scrapping, todo esto lo iremos viendo mañana. Y con el gran capítulo, que también lo veremos mañana, de la CEA, de la cirugía ecoasistida. Gracias al ecógrafo podemos extirpar o mejorar gangliones, bursitis, tendinosis, fascitis, calcificaciones, resortes. Entonces, realmente es una auténtica revolución, que yo animo que poco a poco vayamos entrando. ¿Y por qué hacemos esto? Porque hay un alto porcentaje de infiltraciones que van a ciegas, que no van al sitio adecuado, las a ciegas. Y hay estudios que lo corroboran. No, es que la rodilla es muy fácil. Yo rodilla ciega perfectamente lo pongo en un sitio. Bien, pues hablan de que
un 99% es con ecografía, pero un 79% si se hace a ciegas, de eficacia. Igualmente, en la articulación glomerular, 95%, ecoguiado, 79% de efectividad si es a ciegas. El espacio subacromial, 100% versus 63%. Fijaros, porcentaje tan bajo. Nos creemos que estamos en el sitio, el paciente no ha ido bien. Oye, ¿y por qué no ha ido bien? Pues a lo mejor es porque no lo hemos colocado en el sitio. Y ya no digo nada de articulaciones pequeñas como la acromioclavicular. Más de la mitad de las infiltraciones acromioclaviculares a ciegas están fuera. La TEG, es lo que el acrónimo que de terapia ecoguiada, es una técnica indolora, manos más o menos experimentadas, no duele, es rápida, es económica y es segura. Y no tiene efectos secundarios, salvo los que propios de la medicación, ¿no? Entonces, claro, el 95% de los médicos ahora mismo están infiltrando a ciegas, infiltraciones simples. Hay un hombro, le duele aquí, infiltro ahí. Hay una rodilla, ¡pum! Pero claro, todos sabemos que en cada articulación de estas hay más de 10 patologías distintas, 10 diagnósticos distintos. Entonces, si pinchamos en un sitio a ciega, probablemente no estemos en el sitio adecuado. Entonces, nos vamos a asistir de la ecografía, que esto es la gran ventaja que tenemos. Vamos directo a la lesión. Y, por ejemplo, en un hombro, pues tenemos todos estos diagnósticos. Podemos ir a articulación acromioclavicular, o ligamento acromioclavicular, o podemos ir al subespacio subacromial, o podemos hacer un bloqueo supraescapular, glenohumeral, es decir, tenemos una serie de abanicos de terapias diferentes. Igualmente en la cadera, no sé por qué este no se carga, e igualmente en la rodilla. En la cadera también hay un montón de patologías distintos, fuera o dentro de la caja, por delante, por detrás, por el lado, y en la rodilla, pues fijaros la cantidad de patologías distintas que hay. Esto solo nos puede hacer gracias a la ecografía. Hay distintas terapias que hacemos, en neuromas, en entesopatías, en tendinopatías, y ya más avanzados, que también lo veremos mañana, tenemos en las casulitis adhesivas la técnica de hidrodilatación, que para mí es mi favorita con diferencia. No he operado una casulitis de hace 4 años prácticamente, gracias a esta técnica, y mañana el profesor Joan Tollevelli nos hablará de su técnica. También el profesor Jiménez Díaz hablará mañana sobre las técnicas de hidrodisección en neuropatías, en túnel del carpo, en nervio ciático. Cualquier nervio atrapado con fibrosis puede hacerse esta técnica. Y luego también la técnica de posición, aspiración, barbotaje para las tendinosis cálcicas. Es otra técnica que también da muy buenos resultados. Por supuesto, nunca es el 100%. También importante la tercera pata, la biología, las terapias biológicas, que también han quedado para quedarse. Yo personalmente soy defensor, confío en ella, me ha dado buenos resultados y a la vista está que cada vez hay más publicaciones sobre este tema. Concretamente, estas 3 son de esta semana. Estas son de esta semana, o sea, habla del resultado del plasma rico en plaquetas intraarticular en artrosis, el resultado favorable en fascitis plantares, en un estudio controlado, randomizado, multicéntrico, y la comparación de plasma rico en plaquetas por ultrasonido con la proloterapia y los corticoides a favor del plasma. Estos 3 solamente es esta semana. Me gusta mucho leer estos artículos y ver lo que hay. No sale, pero tenía aquí una infografía muy bonita también de multitud de estudios analizando todas las articulaciones sobre resultados favorables o negativos al respecto, y también hay muchísimos más resultados favorables al respecto. Y por último, la última pata de la mesa, la artroscopia. No vamos a entrar. Por tanto, como conclusiones, 4 reflexiones. ¿Por qué opero menos? Primero, porque la cirugía no soluciona todas las patologías. La espiral. Segundo, la clave del éxito es la correcta indicación y esta solo nos la da un diagnóstico adecuado. Tercero, considero que aplicar las bases del protocolo DEVA van a condicionar un menor número de indicaciones quirúrgicas, al menos en mi práctica diaria. Y cuarto, las terapias ecoguiadas solucionan muchas patologías que antes pasaban por el quirófano. Terminamos diciendo, el arsenal terapéutico de un traumatólogo hace 5 años. O le doy antiinflamatorio, reposo, ortesis y algo de fisio, o si no mejora directamente, lo meto en el quirófano. No teníamos más opciones. Gracias a estas terapias ecoguiadas, entra un plan B entre medio, donde podemos aportar en determinadas patologías las terapias ecoguiadas y similar que hemos comentado y que pueden condicionar un buen resultado. Muchas gracias.